Diga que el Señor te guarde, te habla tu hermano y amigo evangelista del Señor, Irán Rodríguez, desde República Dominicana, Quisqueya la Bella, para América Latina y el mundo. Un saludo fraterno en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero hablar en esta oportunidad bajo el tema: a los que no creen, por favor, que hagan silencio. A los que no creen, por favor, que hagan silencio. Leo la palabra del Señor en Números capítulo 13, versículo 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero mira lo que dice este hombre junto con Josué en el versículo 8 y 9 del capítulo 14. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. A los que no creen, que hagan silencio. Es tiempo de empezar a hablar más que nunca una palabra de fe, una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Hay mucha gente que está de pie por una palabra de vida. De igual manera hay otros que están en el piso por una palabra de muerte, por un comentario. Están minados emocionalmente. Y Dios te está llamando a levantarte en este día, a creer en sus promesas, a confiar en su amor, a confiar en su fidelidad. La Biblia dice que nuestras palabras deben ser palabras sazonadas con sal para edificar al oyente. En otras palabras, si yo no tengo algo positivo que hablar, si yo no tengo algo positivo que decir, es preferible que yo haga silencio. Porque muchas veces hay gente que está siendo incitada a hablar negativamente de las promesas de Dios, a desconfiar de lo que Dios ha prometido, a dudar del poder de Dios para obrar, para hacer el milagro. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, crea que Dios recompensa a quienes le buscan. Usted estudia la Biblia, usted estudia los milagros de Jesús, y Jesús sanó gente impía, Jesús sanó gente inconversa, Jesús hizo muchos milagros en otros pueblos, lejos de Israel, lejos de Nazaret. Toda esa gente que Jesús levantó, que Jesús sanó, tenía un común denominador. Usted encontraba fe, usted encontraba confianza en el poder de Cristo. En un momento Jesús va a una ciudad y dice la Biblia que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué será lo que tiene la fe que mueve a Dios? El libro de Hebreos habla de ese salón de la fama, y la gente que está en el salón de la fama está en el salón de la fama por ese común denominador. Fueron gente que supieron identificar cuando Dios estaba hablando. Fueron gente que supieron identificar cuando Dios iba a dar el respaldo, cuando la obra venía de Dios, y obedecieron a tiempo. Es clave la obediencia, es clave la fe, es clave hablar palabras de vida
palabras de fe cuando estamos en momentos de crisis, cuando Dios nos ha dado una promesa, cuando Dios nos ha entregado un propósito, cuando Dios nos ha hablado de algo que va a ser en nuestra vida. Tenemos que mantenernos firmes en esa promesa. Y hago un paréntesis para decirle a los que no creen, por favor, hagan silencio. Es tiempo de que la gente que le cree a Dios comience a hablar, comience a hacer una llamada, comience a mandar un mensaje de texto, comience a hablar las promesas de Dios. Josué junto con Caleb representan dos de los espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida, la tierra de Canaán. No se sabe a ciencia cierta si esto fue idea humana o fue idea del enemigo. No se sabe, pero si usted estudia la palabra de Dios, no había una necesidad de que ellos fueran a explorar la tierra. No estaba en el propósito de Dios. Ellos tenían que creer, ellos tenían que confiar, ellos tenían que avanzar. Y fueron un grupo de 12 hombres, pero 2 de ellos vinieron con un informe positivo. 2 de ellos traían cánticos de victoria en su boca. 2 de ellos vieron de una manera diferente, mientras que 10 de ellos vieron de una manera negativa. Aquí hay un principio importante. Dios se mueve en las minorías. Cada vez que usted ve a Dios hacer un milagro poderoso, cada vez que usted ve a Dios hacer cosas extraordinarias, dése cuenta que en la mayoría de los casos fue muy poca gente que creyó, fue muy poca gente la que avanzó. Por eso no se intimide si es una minoría la que va al culto de oraciones. No se intimide si es una minoría la que se presta para obedecer la convocatoria del ayuno, porque Dios no trabaja con mucha gente. Es algo que en la Biblia se ve que Dios trabaja con gente que le cree. Lo que quiere decir que la gente que le cree a Dios, la gente que obedece a Dios, no son muchos alrededor del mundo. Escucha bien, la gente que le cree a Dios en la mayoría de los casos son la minoría. 2 contra 10. Tenían todas las de perder Josué y Caleb, porque imagínense, usted levantarse contra el testimonio de 10, lo que la mayoría diga, lo que la mayoría cree, pero cuántas veces la mayoría está fuera de la voluntad de Dios. Cuántas veces la mayoría el diablo los tiene engañados. Cuántas veces la mayoría están fuera del poder de Dios. ¿Cuántas veces la mayoría en una iglesia están lejos de escuchar la voz de Dios? Pero hay una minoría, hay un remanente que está presto a oír lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces esa minoría tiene oposición. Búsquelo. Dese cuenta en su misma congregación, en el lugar donde usted se desenvuelve, que la gente espiritual, la gente que tiene fe, la gente que ha escuchado la voz de Dios tiene levantamiento, tiene guerra desde adentro, porque son gente que están viendo al Dios que derriba a los gigantes, al Dios que ha hablado, al Dios que ha manifestado su poder. Y esa gente regularmente siempre tiene una guerra, siempre tiene una oposición con lo que Dios les ha mandado hacer. No tenga miedo, es que tú representas la minoría que le cree a Dios, la minoría que avanza en la voluntad de Dios. Y Josué y Caleb representaban esa minoría. Y cuando ellos regresan, los 10 espías empiezan a botar veneno por su boca. Empiezan a transmitir desesperanza públicamente y desalientan al pueblo de Israel. Cuando Caleb se da cuenta de la malicia que hay aquí, cuando Caleb se da cuenta que esta gente está hablando veneno, que esta gente está hablando como si no hubieran visto a un Dios vivo, a un Dios de poder, Caleb se incomoda.
Y dice la Biblia que este hombre vino una autoridad sobre él extraordinaria, porque para usted hacer callar a un pueblo tan rebelde, a un pueblo tan desobediente, a un pueblo tan incrédulo, una autoridad vino sobre este hombre. El Espíritu de Dios vino sobre él y dice que este hombre hizo callar al pueblo con una autoridad divina. Yo no sé el método que Caleb usó, pero dice la Biblia que este hombre hizo que el pueblo se callara. Porque lo que estaban hablando era muerte, lo que estaban hablando era un discurso que venía del infierno. Y Caleb le dice: ustedes, por cuanto no le creen a Dios, no tienen derecho a la palabra. Ustedes en este momento tienen que callarse y dejar que la gente que quiere creerle a Dios le crea. Ustedes en este momento tienen que callarse y dejar que la gente que quiere alabar a Dios le alabe. Ustedes en este momento tienen que callarse y dejar que la gente que quiere abrir la iglesia para orar la abra. En este momento ustedes tienen que callarse y dejar que la gente que quiere buscar a Dios le busque. Pero la voluntad de Dios será establecida. Quiero decirle ahora mismo a los que no creen: hagan silencio. Si usted no cree en la visión, si usted no cree en lo que Dios ha dicho, haga silencio y deje que la gente que cree avance, deje que la gente que cree trabaje, deje que la gente que cree en el mover del Espíritu Santo se mueva, deje que la gente que cree que Dios levanta a los muertos convoque, deje que la gente que quiere el poder del Espíritu Santo ser manifestado se mueva. Pero hay mucha gente que tiene que callarse porque no le creen a Dios. Yo recuerdo que en la universidad se decía: el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Algo similar pasa en el mundo espiritual. El que no le cree a Dios no tiene derecho a la palabra. Por eso usted ve que el que no cree no alaba, el que no cree no glorifica a Dios, el que no cree no hace la obra de Dios, el que no cree no se mueve. Pero la gente que le cree a Dios a pesar de las circunstancias son gente de movimiento, son gente de acción. Y Caleb le dice a ellos: ese no es el Dios que yo conozco. Eso fue lo que ustedes vieron, pero esa no es mi opinión. Esa es la postura de ustedes que viene del infierno, pero mi postura viene del cielo. A mí Dios me ha mostrado otra cosa. Mientras ustedes vieron gigantes, yo y Josué vimos al Dios que derriba los gigantes. Mientras ustedes tienen un informe negativo, nosotros tenemos el informe del cielo que dice que nos los vamos a comer como al pan. Si Jehová está con nosotros, nos los vamos a comer como al pan. A los que no creen, por favor, que hagan silencio. No le impida a la gente que quiere buscar a Dios que lo busque. No le impida a la gente que quiere creer y cree las promesas de Dios que la crean. No le tumbe el ánimo a la gente de fe. Haga silencio si usted no cree. Deje que la gente de Dios alabe. Deje que la gente de Dios se mueva. Este hombre hizo callar al pueblo. Hay gente que tiene que callarse. Pero los que le creen a Dios, que hablen, que adoren, que prediquen, que se muevan, que suelten la palabra, que suelten lo que Dios ha depositado en ellos. Los que están esperanzados a pesar del diagnóstico médico, a pesar de la guerra que están enfrentando, esa gente tiene que sacudirse, esa gente tiene que salir a predicar, porque son gente que portan una promesa y saben que aunque hayan gigantes se lo van a comer como al pan. Saben que Dios será más fuerte, porque Caleb está diciendo, en otras palabras: ustedes están hablando como que no han visto nada, pero yo estoy hablando con el récord en mi mente y en mi corazón de las hazañas del Dios del cielo. En mi mente y mi corazón está registrado un Dios que hirió con 10 plagas Egipto, que destruyó esa nación. En mi mente está registrado un Dios que hizo que los
carros de Faraón se hundieran con todo su ejército. Eso es lo que está registrado en mi mente. Un Dios que me sacó, que me levantó, que levantó mi casa, levantó mi familia. Nadie me hace volver atrás, nadie me hace retroceder, nadie me hace a mí dejar de creer en que Dios lo va a hacer nuevamente. Por lo tanto, si tú no crees, haz silencio y deja que aquellos que creemos, que aquellos que confiamos, caminemos y nos movamos en fe. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. No sean rebeldes. No pongan donde no hay. No le den al diablo más poder que el poquito que tiene, es lo que está diciendo Caleb. Créale a Dios. Caminen en fe. Es cierto que hay un enemigo, pero él llega hasta donde Dios se lo permite. No le demos más poder que el poquito que tiene. Avancemos y creamos en el Dios que nos ha llamado. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si tú eres de los que creen las promesas de Dios como Caleb, alaba, canta, gózate, levántate creyendo y confiando. Y si eres minoría, pero eres minoría llena del Espíritu Santo, eres la minoría que sabe que Dios va a hacer el milagro, ten paciencia, que Dios siempre ha trabajado con minorías. A esas minorías le hablo hoy. A esas minorías les digo, por cuanto crees, alaba, canta, gózate en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.